un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que coordine con el Congreso de Intendentes a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para analizar los elementos de la nueva oferta, para también profundizar en algunas carencias y limitaciones que se han manifestado también públicamente tiene el actual servicio de coches con taxímetros, particularmente en la ciudad de Montevideo, y para ver cuáles son los elementos de regulación que conviene a los intereses de la ciudadanía en general, de los usuarios del sector. Hay que tener en cuenta que este es un servicio de interés público, de fuerte interés público, y que por lo tanto las consecuencias de los aspectos que lo regulen, que lo instrumenten, son muy importantes, no solo en las condiciones de comodidad, de precio, de velocidad, de higiene, que hay que tener muy en cuenta, sino también en los aspectos de seguridad. Y en este sentido, la experiencia internacional nos alerta de una serie de modalidades y consecuencias que debe tenerse en cuenta y, si es necesario, incorporar a los instrumentos de regulación. ¿Preguntas para el señor ministro? Ministro, ¿cuáles son esos aspectos de seguridad que les preocupan y que habría que tener en cuenta? Bueno, es notorio que nosotros podemos señalar en el sistema de coches con taxímetros en la ciudad de Montevideo un conjunto de aspectos a superar, de limitaciones, de carencias, en cuanto al desarrollo de los servicios, en cuanto al cumplimiento de los servicios, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la comodidad o no de los factores, pero hay un elemento que creo que debemos reconocer y que es la confiabilidad del servicio de taxímetro. La población de Montevideo sabe que puede recurrir al taxímetro y de hecho lo hace, y hay innumerables ejemplos de que lo hace, confiándole, bueno, personas o bienes, porque el servicio está instrumentado de tal forma que ofrece garantías en cuanto a sus resultados. Este caso no es el mismo en otros lugares del mundo. Yo digo que esto es un beneficio que la población del país tiene y que particularmente la población de Montevideo tiene, pero no es lo regular. Uno se encuentra frecuentemente con la advertencia cuando concurre a otros países, cuando tiene que requerir servicios públicos de tipo taxímetro o remis, que hay advertencias en cuanto al lugar donde se puede acceder a ellos, en cuanto a algunos servicios sí y otros no, en cuanto a la forma de identificación y contratación de esos servicios, cosa que para el que es visitante es un elemento de complicación, porque uno no está acostumbrado a estas características. Entonces, este bien que tiene el Uruguay es un bien que tenemos la obligación, pero también el interés de preservar. Y es un elemento, entonces, que vamos a tener en cuenta para poder seguir manteniendo las virtudes de este servicio que, como decía hoy, tiene muy fuerte interés público. Ministro, que se vaya a regular quiere decir que no se va a prohibir. No, que se vaya a regular no es que se vaya a regular. Este servicio está regulado, está regulado. El servicio de taxímetro está regulado hoy en el país y tiene reglas de juego. Los servicios de remises están regulados
y tienen reglas de juego. Los servicios de transporte en apoyo del turismo están regulados y tienen reglas de juego. No obstante, nosotros no estamos dejando de entender la realidad, de ver que hay cambios tecnológicos, cambios de instrumentación, otras modalidades, que esas modalidades existen en el mundo y que tal vez se abran camino también en el Uruguay. Pero queremos no perder las virtudes que tiene el sistema tal como funciona y por lo tanto sí facilitar todo lo que mejore, pero no alentar ni facilitar que haya elementos de deterioro. En muchos países el proceso de competencia no regulada deriva en una informalidad que termina con las garantías que el servicio hoy en el Uruguay brinda. Usted hizo una pregunta muy concreta y yo esa pregunta no la puedo responder porque es lo que la comisión va a trabajar. Hola, buenos días. Ken Parks, de la agencia Bloomberg. Ministro, una precisión. ¿Son las intendencias que tienen la potestad de decidir sí o no en el caso de Uber o es el gobierno nacional que tendrá la palabra final en este caso? Bueno, este es el servicio de taxímetros, de coche con taxímetro. En el Uruguay es regulado en sus reglamentaciones por las intendencias municipales. Pero acá estamos hablando de una modalidad que puede ir más allá del servicio de taxímetro propiamente dicho. Y entonces el transporte en general y sobre todo el transporte público o de interés público, por cierto, que tiene una responsabilidad del gobierno nacional que el gobierno nacional no va a eludir. Hola, Javier Rivas de la agencia EFE. Quería saber un poco, si han estudiado el tema, un poco cuál sería la situación legal de Uber, dónde se enmarcaría, porque bueno, no está dentro del servicio de taxis propiamente dicho, entonces cuál sería esa situación. Y quería también saber si este tema abriría la posibilidad de estudiar otro tipo de aplicaciones como son, por ejemplo, BlaBlaCar, que es para que usuarios compartan su vehículo para viajar y demás. Gracias. Sí, claro. La tecnología abre el camino a modalidades, a nuevas modalidades que se desarrollan y que en algunos casos se imponen a partir de los servicios o las posibilidades que brindan. Nosotros no partimos de una posición de negarnos a analizar y bien aprovechar los beneficios de esos avances que la realidad del mundo nos muestra y permiten que lleguen al país. Pero eso no quiere decir que tomemos una actitud indiferente, de desentendernos de los resultados, porque el gobierno en el Uruguay y sobre todo en los servicios públicos o de interés público de transporte, considera que es un bien donde tiene que regular y no vamos a renunciar a los aspectos regulatorios que sean necesarios sean necesarios y posibles en función de esas nuevas modalidades y de las nuevas posibilidades que brinda la tecnología. Ministro, desde Uber la empresa sostiene que ellos no son un servicio de transporte, que son una aplicación. ¿Cuál es el marco legal en el cual se va a basar justamente el gobierno para poder regular este servicio de transporte que, bueno,
que ellos dicen no somos un servicio de transporte, somos una aplicación. Está bien, sí, es así. Es así o puede ser así, pero este país, por suerte, tiene regulado el transporte, pero no solo el transporte. Por lo tanto, analizaremos en lo que las normas vigentes alcancen y en lo que no alcancen, bueno, existe la posibilidad de establecerlas. Pero la verdad, no es nuestra posición una posición de negación, restrictiva, de desconocimiento de lo que es la realidad. Simplemente que debemos cumplir con nuestra obligación de estar atentos para darle garantías a los usuarios. Y cada nueva modalidad tendrá que redundar en beneficios garantizados para los usuarios. Última pregunta. Ministro, discúlpeme porque la empresa Uber dice que va a comenzar a trabajar en estos días. ¿Qué pasa si comienza a trabajar? ¿Hay algún inconveniente? ¿Puede trabajar? ¿No puede trabajar? ¿Qué se va a hacer desde el gobierno? Yo preferiría no entrar en especulación, en elementos de especulación, porque bueno, se dicen muchas cosas, pero el hecho es los hechos. Y los hechos indican de que quienes transporten pasajeros y cobren por ello tienen que ajustarse a determinadas reglamentaciones vigentes y de lo contrario se pueden aplicar determinadas normas, en algunos casos muy severas, y no es que no se hayan aplicado nunca, se han aplicado, así que no vamos a especular sobre lo que puede pasar, vamos a ver. Vamos a trabajar sí rápidamente y por eso la conformación de este equipo, el presidente de la República ordenó que sea en 48 horas, ¿verdad?